Buenas tardes, otra vez, ahora se juntaron esta semana. Yo sí, a ver si empezamos a tiempo, así para irnos más rápido. Hoy es la tercera de las exposiciones, y hoy lo que me gustaría empezar a tratar es un periodo que va del 91 al año 94, que es un periodo mucho más fértil, con muchas más obras que el periodo anterior, que el día de ayer, que incluso tuve que dividirlo en dos sesiones para poderlo abarcar. Aquí va a ser un periodo que inicia con obras de una dimensión mucho mayor a la que veíamos el día de ayer, y concluye, digamos, este periodo con la crisis económica del país en diciembre del 94. Y pues yo creo que lo mejor va a ser ir empezando. Si alguien tomó accidentalmente prestado un conectorcito de una mesa en la exposición, sería bueno que si lo pueden regresar, sería muy agradecido, y además no va a servirles para nada más, ya que les faltaron las 4 patas que ahí siguen. Entonces, si alguien se lo encuentra, pues se los agradeceremos. Siguiente. Este es un proyecto de vivienda, de un programa de... A lo mejor podemos bajar un poquito la luz, de saturación urbana. En este momento el Infonavit estaba acostumbrado a hacer proyectos de extensiones grandes, donde se metían una gran cantidad de vivienda, y una de las ideas que en este momento surgió fue, ya que en muchas zonas de la ciudad existían terrenos baldíos que de una manera eran un poco como huecos en la retícula o en la ciudad, tratar de tomar estos pequeños huecos y de llenarlos, lo cual tenía un poco más de dificultad, ya que en lugar de estar construyendo de un jalón 1000 viviendas, se tenía que ir fabricando a veces 14, a veces 20 o 21, que era un proceso mucho más complicado en terrenos de forma irregular, donde se tenían que hacer proyectos únicos y no se podían ir haciendo las repeticiones que no estaban acostumbrados el Infonavit. Pero por el otro lado le daba uso otra vez a estos terrenos que no tenían, que muchas veces eran terrenos demasiado pequeños, que muchas veces no se iba a construir nada, y volver a recuperar un poco la textura, ¿no? Volver a guardar los paramentos de la ciudad, de las manzanas. Hicimos para este programa hicimos 3 proyectos, de los cuales solo uno de ellos se llegó a construir, que es este, que está en la calle de Brasil. Brasil sale desde el Zócalo, pasa primero por la plaza de Santo Domingo, y la siguiente plaza es la plaza de Santa Catarina, y nuestro terreno estaba adyacente a la iglesia de Santa Catarina de Siena. Siguiente. Esta es la calle de Brasil, es de un solo sentido. El Zócalo está en la parte de abajo, la plaza Santa Catarina, la iglesia, por aquí hay una escultura de Leona Vicario, y nuestro terreno, colindante con la iglesia, toma la forma justamente de las capillas que deja la iglesia. Cuando empezamos, aquí hubo un proceso bastante más largo, que era un proceso que tenía que ver con el INAH. Teníamos que tener la aceptación o aprobaciones del INAH para poder hacer el edificio. Llegó un momento donde el edificio no les parecía, entonces después de varios meses de estar yendo y viniendo, ¿ustedes qué necesitan? A ver, ya que esto tal como esto no es tan imposible, ¿qué necesitan? Entonces dijeron, queremos unas ventanas de tan dimensión. Oiga, pues es que lo que ustedes piden está muy bien, pero no corresponde para nada con lo que tenemos detrás, con el edificio. Ni siquiera la altura de la ventana es mayor que el entrepiso que estamos manejando. Para hacer un poco la historia corta, lo que hicimos es, vamos a hacerles la fachada que ellos quisieron, el edificio lo remetimos hacia atrás, y un poco quedó esta fachada
como si fuera un telón, casi como una cosa de escenografía de película de vaqueros, como la fachada del bar. El edificio lo pudimos remeter y el edificio sí ya cumplía con otras cosas, con las ventanas y la iluminación que necesitábamos, y con los entrepisos y demás. Y la fachada tiene la modulación y las dimensiones que Lina nos dibujó exactamente, con los materiales también que nos indicaron. Siguiente. El edificio, aquí vamos, esta es la parte de la iglesia, es un pasillo central y un cuerpo largo y un cuerpo más pequeño que toma la diferencia del terreno de la capilla, ¿no? Que se va empezando a meter dentro de esto. De esta manera lo que podíamos hacer era, en la parte baja, hacer 20 locales comerciales, y en la parte de arriba ir haciendo los diferentes departamentos, cada uno de 52 metros cuadrados, y el edificio entero está modulado con la modulación de los blocks de cemento. Entonces empezaba a hacer un sistema que era muy sencillo, porque no había desperdicio, y siempre que en la obra encontramos un cuarto de tabique o alguna cosa así, es que en algún lugar estaba el error. Nada más era ir a buscar dónde estaba el pedazo de tabique que estaba demasiado grande o demasiado chico, porque ahí iba a estar mal modulado el edificio. Entonces, con este sistema de irlo modulando con los tabiques, con los blocks, resultaba muy fácil incluso la supervisión, porque veía que apenas había un tabique que no estaba completo, es que había un error. El arreglo que llegamos también con el INA era que el edificio se iba a hacer en dos pedazos. Primero íbamos a construir la parte de atrás, para de esa manera, según lo que íbamos encontrando, que ellos lo pudieran ir catalogando y demás, para después pasar a la siguiente fase. Los arqueólogos empezaron a trabajar con los hoyos. Primero encontramos 3 cadáveres. Llegó la delegación y dijeron que eran del 68, ya que estaba Tlatelolco muy cerca. Después, por suerte, creo que es la única vez que le hemos agradecido a Lina, es que llegó el INA y aseguraron que no, que eran unas monjas del siglo XVII, lo cual nos tenía más tranquilos. Y en el proceso aparecieron 350 cadáveres dentro del terreno, además de esqueletos de burros, restos de fuentes, una cantidad grandísima de restos de cerámica, tanto prehispánica como china. Y el INA estuvo ahí durante años haciendo hoyos, guardando todo, para al final ponerlo en una bolsa y enterrarlo abajo de la cimentación del edificio, para que dentro de 50 años que el edificio se ha demolido, que encuentren la bolsa, que tenía su cédula con exactamente lo que estaba, y que pudieran saber de dónde había salido. Bueno, a uno de los arqueólogos se le ocurrió que por aquí pasaba la calzada que unía Tenochtitlán con la orilla la orilla del lago. Entonces, en esta zona de por acá empezaron a hacer un hoyo. El nivel freático estaba a 1 metro, 1,20 m. En este caso empezaron a hacer hoyos hasta 7, 8 metros de profundidad, donde teníamos que estar bombeando continuamente el subsuelo, hasta que llegaron a los niveles donde ya había restos de dinosaurios y de cosas que obviamente ya no tenían que ver con la época prehispánica. Entonces ya estaban convencidos de que por ahí no pasaba el dique, digamos, el paso de la ciudad azteca. Siguiente. Como veían, en el proyecto original veíamos un cañón corrido que iba de lado a lado del edificio, que era una losa de 4 centímetros de espesor, que era muy barata y muy fácil de construir, con lo cual nos ahorrábamos algo de costo. Y el INA no nos dejó construirla, ya que solo los edificios religiosos tenían bóveda de cañón, a lo que dijimos que no era grave, ya que nuestra bóveda estaba ligeramente remetida y no sería visible de ningún lado de los peatones ni de los vehículos. Nos dijeron que había gente que pasaba en avión, entonces que tampoco era permitible hacerla, con lo cual tuvimos que cambiar el sistema constructivo y tuvimos finalmente una losa plana en la parte superior. Aquí es la fachada, donde la parte de abajo, como les comentaba, es comercial,
los locales son relativamente pequeños, pero tienen una bodega en la parte de abajo, un sótano, que funciona como cajón de sustitución, ya que para evitar el uso de pilotes, excavamos este espacio para tenerlo, que no se llegue a inundar con el agua freática. Convenía más utilizarlo de bodega, entonces los comerciantes podían bajar sus productos, guardarlos abajo y después los podían subir. Y los demás departamentos ya eran los siguientes tres niveles. Aquí está la fachada de cantera, donde veremos las aberturas dibujadas por el INA, que nada tienen que ver con el resto del edificio. Siguiente. Aquí todavía teníamos una bóveda, que es esta, que no se veía por el ángulo de los peatones, era imposible verla. Los sótanos que les comentaba, los comercios y las viviendas de 52 metros, que bueno, ahora creo que ya incluso bajó la dimensión de los departamentos del Infonavit. Siguiente. La fachada aquí es la fachada de cantera, las aberturas, y el edificio empieza ya en la parte de atrás. Tenemos el acceso y el edificio. Siguiente. Aquí tratamos en obra, y los balcones, aquí hay una membrana, un plano, que es un plano fabricado con unos ángulos metálicos, son siempre dos ángulos, y en lugar de utilizar barandales o lo que sea, es una malla ciclónica que va de toda la altura. Al principio el INA no estaba muy convencida de poner malla ciclónica en nuestros edificios. Les explicamos las ventajas que teníamos, que eran tanto en costo como en seguridad, y después a partir de esto empezaron a ponerlo, creo que en todos los demás proyectos que empezaron a hacer, porque era mucho más barato y además los niños no podían pasar a través de la malla. Aquí se empieza a ver la vista a través del cañón, digamos, de la calle interior que se logra, donde empieza también a verse parte del problema del criterio del INA. El INA solamente se preocupa por la fachada del edificio, sin preocuparse en la parte interior. Entonces nos dieron mucha lata para lo del techo y para la fachada, pero nunca se preocuparon que todo esto eran elementos metálicos y que también eran visibles desde la calle. Aquí sí nos dejaron hacer lo que quisiéramos, pero aquí eran las ventanas que nos pidieron con ciertas dimensiones. Siguiente. La obra es muy racional y muy sencilla, ¿no? La cantidad de detalles se redujo a un mínimo. Y una de las cosas interesantes era tratar justamente de tener este contraste entre la parte vieja de la iglesia contra esa nueva intervención que se hizo. Entonces tener ese contraste y no tratar de reparar la iglesia o al pintarla o resanarla o lo que sea, no tratar nada más de estructurarla para que no pudiera tener ningún accidente, pero dejarlo tal cual y poder jugar con ese contraste de 400 años. Siguiente. Las vistas de los departamentos son todos sobre la iglesia, entonces siempre no se ven cúpulas, al fondo se ve la torre latinoamericana. Entonces son los departamentos con una vista sensacional, algunos de ellos en diagonal llegan hacia la plaza. Siguiente. Los barandales, los ángulos bajan hasta abajo, se clavan de manera muy sencilla. Aquí sí hay algunos cables y lo demás aquí empiezan la malla ciclónica a toda la altura. Y los dos cuerpos se reúnen por este puente que está articulado en los lados para permitir el movimiento de los edificios. Siguiente. Aquí un poco la textura de la capilla. Aquí tuvimos un pequeño problema. La escalera para subir a los departamentos es esta, que la escalera está estructurada con este muro de concreto, que es un muro de 30 o 40 centímetros de espesor, que tiene en la parte de abajo una zapata que está unida a la cimentación de los edificios, pero el terreno aquí es tan malo y tan aguado que en la parte superior empezamos a tener ciertos movimientos en la escalera, con lo cual movimos uno de los ductos, que era este paso de ductos para pasar el agua y la luz que pasaban por otro lado, lo pasamos por aquí y de esa manera pudimos agarrar el muro al resto del edificio
y que no tuviera estas deformaciones. Siguiente. Este es un proyecto bastante más pequeñito. Esta fue la primera parte de la vajilla con la que empecé. Entonces, en este caso fue en el año 92 o 93, donde empecé a hacer mis planos, hice mi vajilla y empecé a buscar de fábrica en fábrica. Entonces se convertía en imposible, de que no se puede, te podemos dejar que la pintes, pero no podemos parar de hacer unas tazas especiales, menos los platos. Y eso fue un proceso que duró en 4, 5 o 6 fábricas. Después de este proceso pensé que la manera más fácil era tener una pieza real que les se pudiera mostrar para que se entusiasmaran y poder llevarla a cabo, con lo cual fabriqué una de las piezas de la vajilla en madera y la laqué todo en blanco para que pareciera cerámica, y con este modelo ya tridimensional poder explicar lo que yo quería hacer. El proceso tampoco funcionó, la estuve ahí en la casa de decoración, y fue realmente como 5 años después donde ya tuve la oportunidad de caer en una fábrica que sí estaba interesada en empezar a hacer los moldes, en empezar a trabajarla, y esta taza, que fue el primer elemento, se convirtió ya en el resto de la vajilla, que ya fue una vajilla que después fue utilizada en el Hotel Hábitat, que es la vajilla que finalmente ellos tuvieron, que también tuvo ciertas modificaciones para poder ser utilizada por un hotel. En este proceso, que fue muy largo, la vajilla también, las piezas no eran todas redondas, eran una especie que eran como elípticas, como en forma de pepita, y una de las cosas que fui descubriendo era que no todas las piezas, al poderlas dibujar, se podían fabricar. Entonces la cerámica o cada material tiene cierta lógica de fabricación, y hay que entenderla antes de poder diseñar, ya que muchas de las piezas no se podían fabricar más que en molde, y el molde era otra vez otro problema, ¿no? Entonces, muchas de las piezas originales, la que sí se pudo fabricar es la taza, pero muchas de las otras piezas se tuvieron que rediseñar tomando en cuenta el proceso constructivo del material. Aquí la taza era tratar de tener la taza muy pequeña, ya que lo que siempre pasa es que uno le dan un café en una taza demasiado grande, y como les da pena a los meseros, llenan la taza hasta arriba, entonces empieza a ser un caldo aguado horroroso. Entonces, a mí, que me gusta el café express muy pequeño, entonces era la mejor manera es hacer una taza muy pequeña de por sí, para que aunque se llene, sigue siendo un café bastante espeso y con mucho sabor todavía. Y el asa no tenía el hoyo, porque el hoyo casi nadie lo usa y nadie mete el dedo, entonces se convertía en un plano perpendicular a la taza, con el cual era suficiente para poder defenderlo. Siguiente. Este es uno de las piezas que no se podía fabricar por torno, era en forma de pepita, con esta curva que se encontraba con una arista en la parte inferior, y esto era imposible de fabricar en torno. Siguiente. Uno de los platos, son platos muy planos, son platos casi horizontales. Es la forma de la pepita anterior. Siguiente. Unas placas que eran unos platitos rectangulares muy planos, que tampoco se pueden fabricar porque la pasta antes de cocerse se vence, entonces no puede quedar. Necesita cierta inclinación o cierta curvatura para poder tener suficiente resistencia cuando la pasta está cruda. Entonces, son todas estas cosas que les comento que son interesantes de conocer en el proceso para poder justamente diseñar. Una de las jarras, que esta después se modificó, que ya veremos después. Siguiente. Aquí el primer juego hecho en madera, entonces aquí estaba laqueada en 2 colores. La cosa esta creo que es una barra de mantequilla. Siguiente. Y esto también se juntaba con este proceso de hacer una serie de elementos en acero inoxidable que eran muy sencillos, que era una serie de redondos muy delgados de lámina, y que el mismo alambre funcionara y que se rigidizara entre la lámina y el alambre. En este caso son 3 elementos. Un servilletero, que es una lámina con una pequeña curvatura, con 2 redonditos,
y dentro de los extremos del redondo se le saca cuerda, y un redondo de casi el mismo diámetro exterior es el que se va a convertir en la rosca o en la tuerca que va a aprisionar el alambre y tener en posición la lámina. Aquí son los elementos que conforman el servilletero. Entonces, muy sencillo, son estos ganchitos de redondo, donde se reduce el diámetro y se le hace cuerda, las tapitas que funcionan como patas y aprisionarán la lámina, y la lámina nomás con su perforación únicamente. Siguiente. Y aquí ya está armado y se ponen las servilletas intermedias paradas entre los dos redondos. Después esto empezaba a parecerse como el logotipo de McDonald's. Siguiente. Una vista por abajo, y la misma patita, la misma tuerca funciona como pata, y al ser medio esférica no lastima la mesa. Siguiente. Este es muy por el estilo, es un cenicero que tiene un poco de forma como de un avión de papel, un avión de los que hacen los niños en la escuela. Entonces es tomar la lámina, doblarla, casi uno la podría agarrar y echarla desde el balcón, y uno de los palitos, que son estos, lo mantienen en su posición, ¿no? En equilibrio. Y pues le cabe muchísimo, porque se puede fumar puedes poner cigarros aquí a todo lo largo. Siguiente. Este avioncito de lámina. Siguiente. Y después es este frutero. Siguiente. Donde también aquí es la lámina. La curvatura de la lámina está dada por los tensores son lo que le dan la curvatura. Otra vez tiene la misma patita en los extremos, y aquí esa patita que se parece a la del avioncito son las que convierten en las patitas del frutero. Entonces también en los tres es una sola lámina y un par de alambres, hacen todo el esqueleto, toda la estructura de estos elementos muy sencillos. Siguiente. Esta es otra pieza esta es un poco más pesada. Este es un cubo de metal de 10 centímetros, este es un cubo perfecto de acero, que está partido a la mitad, y en el centro tiene una esfera. Entonces en cada una de las dos mitades va a tener media esfera, y se puede usar como cenicero, y justamente tiene una especie de saques donde las dos diferentes mitades se pueden ensamblar una sobre la otra en cualquier posición. Entonces uno puede jugar con una o con otra. En este caso de la esfera metida dentro del cubo, pues sí, el cenicerito sí pesa varios kilos. El primero se me cayó un día en el pie y me agujeró el zapato y me dejó cojeando como 3 semanas. Ahora ya hay que agarrarlo con más cuidado. Y es un cenicero que cuando se usa, la otra mitad se tapa, y eso protege el olor de los cigarros que no salgan. Aquí se ve como estos ingletes son los que permiten que se ensamble de cualquier manera. Entonces pues se puede ensamblar ya sea esta arriba, esta abajo, abierta de un lado o del otro, y siempre en bola. Siguiente. Esta es una pieza que está fabricada en fierro, no es tan inoxidable, y después está metida, se calienta la pieza, se mete en aceite y sale con esta pátina que se va con el tiempo modificando. Entonces es una pieza donde se le ve un poco el uso, se ve donde hubo fuego, se ven las huellas digitales. Entonces el mismo uso del elemento deja huella. Entonces es un poco de mostrar la manera de cómo pasa el tiempo al usar un objeto. Siguiente. Nada más las aristas están ligeramente matadas, nada más para no cortarse, aunque no se recomienda echarse del pie. Siguiente. 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 Este es un proyecto que fue un concurso para hacer una tienda moda en casa. Este es en Avenida Palmas, en Aldoma de Chapultepec.
Moda Casa ya tenía una de las tiendas que era en Altavista y necesitaba un nuevo local. El dueño, una de las cosas que odia en la vida son los albañiles, entonces quería un edificio sin albañiles, y la solución a la que se llegó finalmente era hacer un solo muro volado y el resto del edificio es un mecano gigante que se va ensamblando, entonces todo se fabrica en taller, se trae en camión y con una grúa se va colocando los edificios y todo el edificio es este mecano, ¿no? que se va ensamblando. Entonces es desde las viguetas, la estructura y hasta las fachadas, ¿no? La cancelería y todo son, bueno, es un edificio que no tiene canceles, entonces son vidrios atornillados, que ahorita iremos viendo son varios sistemas de cómo agarrar los cristales. Bien. El terreno está en Tres Palmas. Aquí de este lado son los edificios estos de los doctores y demás. De este lado sí se permite tener edificios altos. De este lado no, hay había puras casas pequeñitas. Teníamos un límite de altura que este edificio se lo saltó y es uno de los pisos más altos de la zona. Pero para todos los demás sí teníamos ciertas limitaciones de altura, que tenemos que dejar uno de los lados libres, cierta altura al frente, y a partir de 2/3 partes podíamos construir un piso más en la parte posterior del predio. Esta fue la planta de techos, donde aprovechábamos justamente este remetimiento que nos solicitaban como una terraza, y poner un nivel nuevo aquí, que este último nivel como oficinas para el cliente, y después proteger la azotea de esa terraza con elementos tensados con lonas para poder utilizarla de día o de noche. ¿Sí? La parte de abajo es estacionamiento, en algunos casos lo usan también como tienda. En la parte del fondo, que es la parte que está arriba, tenemos patios. Y la estructura, este es el muro de concreto, el único muro colado es este muro. Lo demás es una estructura siempre muy regular, con elementos estructurales idénticos en ambas direcciones. El frente del local, que es está formado por una estructura metálica que tiene diferentes plataformas en diferentes niveles, que son transparentes, que permite que se muevan y que los muebles se puedan ver tanto por arriba como por abajo. Entonces dar esa transparencia no solo en los planos verticales, pero también en los planos horizontales, y hacer que la tienda se pudiera mover, que las plataformas se pudieran mover. ¿Sí? Eso fue rápido. ¿Sí? La estructura que les decía con las rejillas es esta, que no llega a tocar la losa llega aquí, pero no está cargada por este elemento, y esta columna sube y toma este cantilever a través de este tensor. En el sistema de la fachada del frente lo veremos, es unos sistemas de tensores que soportan los tornillos, y la fachada solo está soportada por esta retícula de cables, y la fachada lateral es diferente, salen de las columnas unos como brazos que agarran los cristales, y la fachada posterior no había ningún elemento, entonces existe una serie de traves hechas de cables que son las que soportan la cancelería. Siguiente. La fachada del frente. Siguiente. Siguiente. Corte. La fachada lateral con vidrios mucho mayores que la fachada del frente, aquí son vidrios de 3 metros de largo. Las rampas, entonces podemos usar de estacionamiento este nivel y este nivel, y después los 3 niveles de comercio, con lo que veremos con dobles alturas o triples alturas, y en las oficinas hasta arriba. Siguiente. Esta fue la maqueta del concurso, donde la cubierta, en lugar de ser la cubierta plana, era esta cubierta como de pájaro, era como unas alas de un pájaro que se fijaban únicamente en las aristas de aquí y la del otro lado, y estaba rigidizada a través de estos tubos, y permitía también una entrada de luz a todo el perímetro, no tanto por aquí como por el otro lado. Y el sistema ya estaba bastante similar a como realmente quedó, que era esa parte de la fachada. Siguiente. El sistema de
de vidrios ese lo trajimos de Holanda. Es la estructura, esta sí la fabricamos aquí en talleres. Todos los sistemas de tensores y las arañas que no se habían utilizado en México nunca, fue el primer caso, es un sistema holandés que requería una tolerancia muy pequeña para los cristales, que tienen que ser cristales cortados con chorro de agua, y las mismas gentes del sistema, los holandeses, recomendaban que se hiciera los vidrios que se cortaran en Suiza, que se mandaran a Holanda y de ahí los mandaran ya en camión finalmente con todo el resto del sistema. Y haciendo un estudio comparativo de costos, resultaba que el vidrio suizo, cortado en Suiza con agua, mandado a Holanda, mandado en barco a México y pagando impuestos, era más barato que comprarlo en Monterrey. Entonces es la ventaja de tener obviamente diferentes empresas que se compiten y no tener un solo monopolio en cristal como era nuestro caso. Entonces al principio estábamos muy preocupados, ¿no?, de que los costos iban a ser carísimos, estar trayendo vidrios de Europa, y al final resultaba que era mucho más barato. Siguiente. La araña está rigidizada tanto en la parte de adelante como atrás por estos redondos inoxidables que se pueden ajustar, entonces están calibrados y se pueden ir ajustando para tener exactamente la dimensión que se necesitaba. Siguiente. Aquí ya está la tienda ya terminada, tiene aquí las dos plataformas corridas de rejilla, tanto en este nivel como en este nivel. Todo esto va cambiando, o sea, la tienda se convierte, en lugar de una tienda donde se pueden ver estas piezas, la tienda se convierte en una vitrina. La vitrina de la tienda es la tienda completa, y la puerta es solo este plano, ¿no? Este plano que gira es el acceso. Entonces fue solo cosa de irla armando, ¿no? Llegaban las piezas numeradas, las íbamos ensamblando, armando, y de esta manera también nos ahorrábamos a los albañiles. Siguiente. La fachada al final estaba muy limpia, era una separación de 1 centímetro entre cristal y cristal, y solo veíamos la cuerda, ¿no?, el tapón de los tornillos que soportaban los cristales. Siguiente. Este es uno de los niveles de abajo, en la parte de atrás. Entonces aquí no teníamos elementos verticales para poder soportar la cancelería, entonces es un sistema que es así como medio hermano de la otra fachada, donde estas piezas son similares, pero ahora agarradas por esas traves de cables que van de arriba abajo. Y en la parte de atrás las puertas corren totalmente, se pueden mandar hacia uno de los lados, y se puede incorporar que todo el patio se convierte también un poco en sala de exposición. Siguiente. El cliente también era supersticioso, entonces nos pidió que el número de tornillos entre las placas de las columnas y las traves fuera cierto número. Entonces primero teníamos cierto número que el ingeniero había calculado. Después cuando vio que había cuántos tornillos, dijo: ¿cómo? ¿Se puede escoger? No, ¿cómo se puede escoger? No se puede escoger, hay que hacer cálculos, y a partir de los cálculos se ponen los tornillos que son necesarios. Porque yo tengo una teoría que si le ponemos, no me acuerdo cuántos eran, 12 o 14 tornillos, es un número de buena suerte, y a mí siempre me ha ido bien. Entonces tuvimos después que regresar con el ingeniero para ver cómo podíamos colocar el número de tornillos que el cliente estaba convencido le iba a dar buena suerte, y en la mayoría de los casos pudimos hacerlo, entonces cambiando la dimensión de los tornillos para que cumplieran las especificaciones del cliente. Siguiente. Aquí la losa es una losa plana, que siempre son todas igualitas. Siguiente. Aquí parte de las plataformas de rejilla que se pueden ir moviendo. En este caso tienen dos puentes pueden estar aquí o se pueden ir moviendo a donde uno quiera. Siguiente. Este es un proyecto que nos pidió la Ciudad de México para hacer un edificio de centro sísmico. Había sido después del terremoto, y la idea era
tener estos sensores un poco por toda la costa de Guerrero y de Oaxaca, para poder avisar, en caso de sismo, avisar a la ciudad y tener un par de minutos mientras llegaban las ondas y poder desalojar las escuelas o edificios que pudieran ser susceptibles de accidente. El proyecto original era construir un edificio especialmente para hacer este centro sísmico, que fuera un centro que recabara toda la información que estaba llegando, pero al mismo tiempo una central de teléfonos que pudiera contar con todos los avances que se pensaban que se podían tener en telefonía. Entonces alguien marcaba, en el mapa se proyectaba en el mismo cuarto un mapa donde se iluminaba un punto de donde estaba la llamada telefónica de la persona que había llamado, y según el tipo de telefonazo, entonces si necesitaban o una patrulla o una ambulancia o lo que fuera, podían ellos con la computadora saber qué policías o qué bomberos o qué ambulancia estaba en la cercanía, qué hospital estaba también cerca, cuántos cuartos o cuántas camas tenía disponible en cada uno de los casos, para poder mandar a la persona, ya sea que le mandaran la ambulancia o que la mandaran al hospital, y saber si era un hospital de quemados o qué tipo de hospital podrían necesitar. Antes de empezar el proyecto, vamos, la obra, lo que se hizo fue un cuarto donde se podía probar el sistema, y los teléfonos nunca funcionaron. Entonces, como uno había que marcar 200 veces para poder comunicarse, que era lo que pasaba en los teléfonos en ese momento, el proyecto se vino abajo porque ya no servía para nada. Pues ya una emergencia, pues nunca había manera de llamarlo. El edificio era un edificio que tenía las antenas para la comunicación, eran parte también visibles de la estética del edificio, y que justamente se pudiera mostrar esta parte de comunicaciones desde la calle. Siguiente. El edificio era una fachada metálica que iba de lado a lado, una retícula estructural, y después empezaban a suceder diferentes cosas dependiendo de la orientación. Salían techos, terrazas, parteluces, dependiendo de lo que estuviera pasando adentro y de las diferentes orientaciones. Siguiente. 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 Si era la retícula, iban sucediendo, a veces eran muros sólidos, a veces eran cristales, a veces había escaleras, barandales, parteluces. Entonces, dentro de esta retícula se iban acomodando las diferentes necesidades del momento. Siguiente. Aquí otra vez otro elemento más pequeño. Aquí era un ejercicio de cómo hacer, qué es lo mínimo que se necesitaría para que una vela se detuviera. Entonces, una de las ideas era, ¿qué pasa si se le pone un pequeño anillo y a este anillo se le pone solamente 3 patitas? Que estas patitas, al girar, se claven dentro de la cera y se convierte un poco como las patas de un cohete, y que la misma vela sea la que detenga a las patas que la están atravesando. Siguiente. Entonces el sistema es muy sencillo, ¿no? Este anillito, esta sección de tubo con 3 hoyos y las 3 patitas que se van metiendo. Siguiente. Siguiente. Y incluso se podían doblar planas, eran como estrellas ninjas, que podían ser para defenderse o para poner velas. Siguiente. Aquí estaba el otro que iba junto con el modelo anterior, era poner un elemento, poner un redondito y sobre este nada más clavar la vela. Siguiente. Venía en tres alturas diferentes. Siguiente. Y era también este pequeño redondito, y sobre ese nada más se clavaba y era todo. Siguiente. Aquí ya fue creciendo la escala, y aquí era también tomar un poco otra vez la misma idea que teníamos antes del frutero y del servilletero y todo esto, y tener la lámina, que la misma estructura de redonditos atornillada le daba la curvatura, y tener una serie de perforaciones para el agua de lluvia que cayera. Siguiente. Siguiente.
Después aquí se hizo más alto, entonces hay de 3 tamaños, hay chaparritos, medianos, inmediatos, y como elementos muy esbeltos podían funcionar como este banco, que incluso tiene algo de muelleo, entonces uno se sienta y el mismo banco toma este movimiento. Siguiente. Este es un proyecto para una cafetería en Televisa. Televisa tenía sus oficinas, bueno, 2 oficinas esencialmente, una en Churubusco y una en frente de San Ángel, en el periférico, que eran las más importantes, y necesitaban una cafetería, que la cafetería que estaban utilizando ya no les funcionaba, no les cabía, y el proyecto fue desde empezar a ver con ellos dónde podía ser el terreno de la cafetería, ya que no tenía ningún terreno disponible. Finalmente se habían construido para el Mundial una estructura de estacionamientos que era una estructura de 2 niveles, y se decidió aprovechar estos 2 niveles, guardarlos de estacionamiento y sobre de estos poner un nuevo nivel muy ligero que pudiera ser la cafetería. El problema era que el estacionamiento debía de funcionar incluso en la construcción, porque no podían perder estos lugares de estacionamiento. Entonces era cómo hacer, que funcionara el estacionamiento a través de la obra. Entonces incluso teníamos que hacer a veces algunos refuerzos puntuales para reforzar la estructura, y al mismo tiempo ver cómo hacer para que este elemento se pudiera como posar en la parte de arriba. El periférico es este. Todo esto es Televisa, y nosotros estamos en la parte de hasta atrás, ¿no? En la parte de aquí. Hay que salir por el periférico, dar la vuelta, no sé dónde está la calle, no sé si es esta o es a la calle. Este es el estacionamiento, entonces esta calle hacer esta, por aquí atrás hay que llegar y entrar a este circuito para después poder entrar por aquí. Aquí están todos los foros, están las telenovelas. Siguiente. El terreno, el acceso lo teníamos por acá. Aquí teníamos resto de edificios en esta parte de aquí. Entonces el acceso, solo teníamos este pequeño lugar, lo teníamos que tener el acceso tanto para los coches como para la gente que iba a entrar a la nueva cafetería, y tener la cafetería, que es este rectángulo que va de lado a lado, una zona de donde la gente se sirve la comida, la cocina y demás, y después un volumen en la parte de atrás donde está la tortillería, la panadería y el resto de las cocinas, y el camión de vegetales o de basura o demás se meten por dentro del estacionamiento, toman esta rampa que se hizo especialmente, y aquí podían tener la carga y descarga de todos los insumos que llegaban a la cafetería. Teníamos que tener aquí 8,000 comidas al día, lo cual era que casi entraban por un lado las vacas y por el otro iban saliendo las hamburguesas. Siguiente. Aquí está esta franja, que es la franja de servicios, la franja de las islas para servir, y después todas las mesas, y aprovechando toda esta parte de aquí de terraza para poder, en las épocas donde no llueve, poder sacar mesas y aprovechar la parte exterior. El acceso es a través de 2 escaleras eléctricas a la parte de aquí, donde se hace una pantalla donde había proyecciones. Todo el mundo llega por acá, y aquí la recepción, todas las colas, ya se entraba por aquí, había un bar y después la parte de sanitarios, y por aquí la rampa donde se llegaba a la parte de servicio, donde se lavaba la verdura y todas las cosas que llegaban, y se empezaban a poner los cuartos fríos y empezaba a hacer el trayecto dentro de la cocina. Siguiente. La pantalla del acceso, otra vez se perfora con las escaleras eléctricas para tener el acceso peatonal, una rampa para tener acceso en silla de ruedas, y el acceso de los coches, que es por la parte de aquí abajo.
La cubierta es una cubierta hecha de unas cerchas metálicas muy ligeras, curvas, y con un techo de madera para no darle peso a las columnas del estacionamiento del nivel inferior. Siguiente. La geometría de la parte son estas cerchas metálicas, están apoyadas aquí en cantilever. Esta columna que corresponde con la columna del estacionamiento. El nivel de piso, para poder reforzarlo, unas pequeñas traves que están metidas dentro de la losa para poder reforzar aquí, tener las 1000 personas que pueden comer simultáneamente en el restaurante. Un techo aquí que protege algo de la insolación de la fachada, y aquí ya la parte de servicios en las cocinas, y una plataforma en la que hay un domo, y aquí hay una plataforma con todos los equipos de aire y demás. Siguiente. Aquí, al hacer la separación entre estas dos cubiertas, entre la curva del restaurante, de este espacio, y la parte de servicios, nos meten en este domo, que en la parte donde la gente se sirve la comida, no hace las colas, hay siempre luz natural. Aquí el plano de trazo, ¿no?, de la cubierta. Siguiente. El elemento de fachada, que es el elemento que está apoyado abajo, los dos niveles de estacionamiento, aquí lo volvemos a agarrar, y es esta armadura que, forrada por esta membrana, se convierte tanto en la fachada como en el panel de proyección del acceso. Siguiente. Siguiente. Aquí en obra la escalera eléctrica. La escalera eléctrica está protegida por un sistema de estructura muy ligerita con policarbonato celular que la protege toda, y se perfora para poder entrar aquí. Entonces este elemento es un elemento de lona, un poco como los fuelles que hay para los aviones, que son como elásticos de membrana, que pueden tomar esta diferencia de geometrías. Siguiente. Entonces aquí ya se puede ver la rampa, las escaleras eléctricas con los elementos flexibles, el techo con todos los equipos, y la cubierta que por arriba tiene una lámina y por abajo es toda la cubierta de triplay. Siguiente. Siguiente. Aquí algunas de las proyecciones que se hacían desde hay una torre que está un poco aquí adelante, estas proyecciones. Siguiente. 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 Aquí el sistema constructivo también tuvo algunos problemas, porque están las columnas aquí son metálicas, y las traves en este sentido son metálicas, y la rampa, el pretil y esta trave es de concreto, lo cual está un poco complicado el juntar el concreto de este elemento que está en cantilever con la columna metálica. Y era mucho más sencillo en la parte superior, donde todos los elementos eran metálicos. Y aquí otra vez con un techo de policarbonato celular. Siguiente. Es la parte de la recepción, la entrada, es el bar, y después ya uno puede entrar al resto de la cafetería. El moradito este es de azulejo veneciano, otra vez. Siguiente. El espacio aquí ya completo de todos los triplás, que tenían que estar perfectamente dimensionados para poder caber uno al lado del otro. La iluminación está fijada a las columnas, entonces estos reflectores que van hacia arriba, y estos platos de fibra de vidrio son los que reflejan la luz de manera indirecta hacia el espacio de los comensales. Aquí está la franja de luz natural entre las dos cubiertas, la cubierta curva y la cubierta de servicio. Entonces siempre entra luz natural tanto por acá, y marca justamente la unión de estos dos cuerpos. Siguiente.
desde la terraza después de la lluvia. Sí, siguiente. Este fue un concurso que se hizo al final del sexenio de Salinas. La idea era juntar todas las escuelas y tener un solo campus para todas las escuelas de arte de la ciudad. Al principio una de las ideas era hacerlo en el centro, pero resultaba que el proceso era muy complicado y muy largo, ya que había que empezar a comparar edificios, sacar a la gente, lo cual iba a tomar varios años. Lo que se decidió era que había un terreno que estaba adyacente al Country Club de Tlalpan y Churubusco, que era esta franja que no se usaba para nada, estaban nada más ahí unos hermanos que tenían animales, que rentaban animales para películas. De tomar esta franja, que era una franja de cerca de 2 kilómetros, pero muy angosta, y hacer sobre esta franja todas las diferentes escuelas. Se invitó a 7, 8 despachos de arquitectura para hacer todo el conjunto de todas las escuelas, y el jurado decidió que la premura de tiempo era tal que ninguno de los despachos solos iba a poder hacer estas 8 escuelas de manera individual. Entonces el jurado decidió tomar uno de los proyectos que se podía subdividir, y ya que no estaba en las bases originales, no estaba la idea de hacer diferentes escuelas, entonces tomar uno de los proyectos que se podía subdividir y un poco a manera de un salchichón, de irlo cortando y que a cada quien le tocara una de las diferentes rebanadas. A nosotros en este momento nos tocó el terreno en Tlalpan y Churubusco, que era justamente la esquina, que tenía ventajas de visibilidad y desventajas de que no había manera de acceder al terreno en vehículo, ya que por ser calles de alta velocidad no se nos dejaba hacer ninguna abertura para meter estacionamiento de más. Entonces el estacionamiento tenía que estar en la parte mucho más alejada de la intersección, que era ya en el edificio del vecino. Y después, en esta, un poco como de rifa, de ver a quién le toca cada pedazo, a nosotros nos tocó el edificio de la escuela de teatro. En total tuvimos año y medio para hacer todo el proyecto y construcción, que fueron más o menos 9 meses de construcción. 6 meses empezamos con el proyecto, y después fue cosa de ir dando, como les decía en la primera reunión que tuvimos, ir dando las plantas un poco de nivel por nivel para ir construyendo un poco sobre la marcha en un sistema así como de fast track, ¿no? Siguiente. Aquí está la banda que quedaba de terrenos, que es aquí donde estaba la cineteca, más o menos una que se quemó. Aquí el terreno se convierte en más pequeño, aquí es más delgadito, aquí vuelve a engordar. Aquí está la escuela, bueno, nosotros estamos aquí está la escuela, esta es la de danza. Aquí quedó un edificio de Legorreta, aquí la escuela de cine, aprovechando algunos de los locales que ya estaban construyendo más de una manita de gato. Aquí una de las torres, todo esto ya estaba, y esto no era de nuestro conjunto. Después aquí se volvía a ensanchar, aquí va la escuela de música, y después viene hasta por acá los cines al final del terreno. Aquí están los foros que son cajas muy muy grandes, que fue parte del problema que teníamos viendo la dimensión de estos volúmenes que aquí teníamos con nuestro edificio en la parte de la esquina. Esta es Tlalpan y esta es Churubusco. Siguiente. El edificio, como decía la vez pasada, estaba formado de dos partes. La parte del edificio, digamos, más arquitectónico, más a escala humana, que es esencialmente un edificio rectangular, y después tiene sobre él esta cubierta, este chocorrol que le llega en la parte de arriba, creando estos espacios entre los dos, que son los espacios que nunca están en el programa, que son los espacios que más se utilizan en las escuelas, ¿no? Estos lugares de circulaciones, pasillos, que son los espacios que más se disfrutan en las escuelas. Aquí es la parte de cimentación. Entonces son esencialmente todas las aprovechadas para bodegas, aquí bajo el escenario para todas las trampas, y todas las bodegas, y un acceso con una rampa. Siguiente.
aquí ya los primeros cortes. El edificio, vamos, el corazón del edificio se desprende de este elemento que es un teatro que puede ser transformable, tiene un lugar para escenarios que es similar en dimensiones al de Bellas Artes, aunque la capacidad de público es solamente de 200 personas, la boca escena es esta, y estamos, es el corazón del edificio. El edificio revuelve a partir de, se genera a partir de este cuerpo. En la parte de este extremo está un teatro experimental, en la parte de aquí todos los camerinos, después un nivel de oficinas al cual se llega tanto por el elevador y las escaleras que están acá, y después las circulaciones para los salones que están en la parte de aquí. Y la biblioteca es este volumen de 3 niveles, bueno, son 2 niveles de biblioteca y unos salones en la parte superior para escenografía. Y después aquí están las columnas de 60 centímetros de 2 pies, que son las traves, los tubos que agarran todo el techo. Siguiente. El proyecto original tenía, bueno, la rampa de acceso, que eso se mantuvo con la escalera, digamos aquí el mezanín, el teatro está en esta parte de acá, y teníamos aquí un copete que era una especie de copete que funcionaba como señalización para anunciar las obras de teatro, los eventos, todo lo que iba a suceder en la escuela se podía anunciar en esta como marquesina que salía fuera del edificio. Y la escalera que así se mantuvo, y el edificio aquí que lo podemos ver muy inclinado que mantuvo hasta el final. Siguiente. Aquí parte de la fachada, que es la rampa para llegar a la parte de bodega, donde tiene toda la escenografía y todo el vestuario guardado. El nivel de camerinos, oficinas. Aquí ya son los salones de práctica para la enseñanza de actuar. Y tienen aquí una rejilla, y aquí tiene esta nueva fachada, que es la fachada de madera, hecha de pequeñas láminas que protegía tanto del sol, por ser la fachada sur, como de las vistas desde el exterior. Y del interior, al ver uno horizontalmente, era totalmente, bueno, casi totalmente transparente del interior hacia el exterior. En la parte de arriba se tiene un patio, aquí hay un cancel que es uno de los salones que está por aquí, y aquí un balcón que va todo lo largo, que recibe la columna, el conector, digamos, y todo el tubo del chocolate. Siguiente. Aquí está otra parte, vamos, el tubo ya viene hasta acá, aquí se llega y se articula en esta parte de aquí abajo. Aquí están las butacas del auditorio. El auditorio tiene un nivel inferior y tiene una serie de plataformas que se pueden ir ajustando para darle muchas posibilidades de acomodo al teatro. El mezanín, que es esta superficie curva donde llega tanto la rampa como la escalera, con este como misil aquí, como esta vigueta de sección variable perforada, que es el techo, ¿no? El techo que protege de la lluvia a la gente que va entrando. Y después el tubo está rigidizado a través de esta serie de cables que van de arriba abajo, que le van dando, que van tomando tanto el peso propio como la succión del viento. Aquí es este elemento que va colgado, es el cácaro. Entonces primero había que construir este muro, hacer esta losa, y teniendo esta losa con los elementos estructurales, poder colgar este elemento y formar la caseta del cácaro, donde estaban todos los equipos de proyección para el teatro, y una parrilla que va todo lo largo aquí, donde también se podían utilizar para iluminación o colgar de escenarios sobre todo el público. Después aquí ya la parte de biblioteca, los 2 niveles, la parte de lectura. Siguiente. Aquí es el taller de escenografía, donde se fabrican las escenografías antes de salir al escenario. Siguiente. Parte de los detalles de cada uno de los tableros de madera eran tableros de 3 metros de altura, hechos de pequeñas tablas horizontales, que son estas pequeñas tablas. Entonces los bastidores están hechos por secciones de T, tienen tubos verticales que tienen unas abrazaderas que detienen los cuadrados de madera que van
toda esta parte de aquí, y cada uno de los paneles se fabricaba en el piso y después se levantaba cada uno y se colocaba ya en su lugar. La parte superior del detalle de cómo la misma T funcionaba como el borde del pretil y donde se fijaba ya el bastidor que llegaba. Detalles de las esquinas, de cómo se encontraba la madera, detalles verticales, la parte del edificio completo, de arriba abajo, y cómo se iba deteniendo en cada uno de los elementos, y aquí con rejilla para permitir la limpieza tanto de los cristales como el mantenimiento de la fachada de madera. Siguiente. Aquí es detalles de la fachada metálica, que es la fachada interior, que corre a través de todos los pasillos. Entonces es una estructura de viguetas, de IPRs, que tienen una serie de soleras, y a partir de esas soleras salen unos redondos que detienen cada uno de los paneles de cristal, que son cada uno de estos, cómo termina, cómo se convierte en barandales, como los ojillos para tener los tubos, aquí todo lo largo, detalle del barandal, detalles de las uniones. Siguiente. Aquí la cubierta, y empezar a ver cómo empezaba a entrar el sol podía entrar, hay la cubierta, la piel metálica se va levantando sobre las traves, permite aquí este cambio que es un lucernario que permite la entrada de luz, y después la lámina en la parte posterior ya va sobre el tubo en la parte de por acá. En algún momento se estuvieron estudiando otras posibilidades de acabado, en lugar de tenerlo de metal, de tenerlo de cristal, tenerlo policarbonato, y finalmente se optó por la cubierta metálica que tenemos en la actualidad. Siguiente. El terreno original, cuando se empezó, entonces estos son los foros del cine, estas cajas gigantes. Nuestro terreno estaba aquí atrás. Encontramos por ahí restos quemados de películas y de restos de cimientos de la Cineteca original. En el levantamiento nos habían puesto mal la ubicación de esta palmera, entonces tuvimos después que mover el edificio un poquito para librar la última palmera, y el edificio estaríamos poniéndolo en esta parte de acá atrás. Siguiente. Aquí parte la demolición de los cimientos que quedaban de la Cineteca. Siguiente. Aquí empezar a hacer los hoyos para empezar a meter todos los muros de toda la parte de los sótanos. Entonces empezar aquí a hacer las demoliciones que nos molestaban, las contratraves, entonces empezar a demoler toda esa parte que nos molestaba por aquí, empezar a meter nuestra losa de cimentación, los muros, hacer canales para poder drenar todo el agua, porque teníamos el río Churubusco muy cercano, que ahora está entubado, pero obviamente de todos modos el cauce del río, el agua sigue corriendo en esta zona, entonces tenemos aquí un suelo arenoso con mucha agua y con un nivel freático muy alto. Siguiente. Aquí parte de las contratraves que estamos demoliendo, la esquina de una de los foros. Aquí atrás está Tlalpan, que va aquí en este sentido. Siguiente. Aquí parte de los armados y de la excavación. Siguiente. Lo cerrado de las varillas era sorprendente, casi era un poco en broma. Decíamos que el cemento funcionaba como pintura para que no se oxidara las varillas. Había veces manojos de varillas que eran tan cerrados que era ridículo. Siguiente. Todas las varillas son todas varillas de pulgada y media, todas estas. Siguiente. Aquí empezamos a montar ya salimos de sótanos, estamos aquí empezando a montar ya los primeros paneles ya sobre el nivel del terreno firme. Aquí muchos de los paneles en concreto son de dos maneras, unos de triplay y otros de duela, entonces fue cosa de ir buscando, algunos muros eran de una manera y otros de otra.
Los foros otra vez, la palmera que pudimos salvar, que sigue viva. Aquí estaba el tanque de agua que sale en muchas películas y que era muy conocido, que ese, como le tocaba dentro del terreno de Legorreta y no le gustaba, le cortaron las patas y le hicieron más chaparrito. Entonces ahora parece, algo le pasó a la escala, parece como una hamburguesa chaparra. Siguiente. Aquí croquis de los armados, de las excavaciones, del proceso de la obra. Siguiente. 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 Aquí parte del muro inclinado para hacer toda la cimbra para poder soportar este muro inclinado. Era una barbaridad de polines y de patas para soportarla, y después de un momento sí ya se podía, bueno, aquí está preparando la segunda parte, ¿no? Para poder colar esta parte de acá, y después se podía eliminar. Siguiente. Aquí está la parrilla del mismo muro. Siguiente. Aquí el muro estaba ya descimbrándose. Este es el foro experimental, vamos, la esquina del edificio, que es el foro experimental. Siguiente. Es el mismo muro, es inclinado, pero vista por la otra arista. El muro, la rampa que baja está atrás de estos muros, por aquí viene la rampa que baja. Siguiente. Este es el otro acabado de concreto, que es el triplay con sus moños. Siguiente. Esta es la parte ya del teatro, entonces este es el foso del público. Aquí se empieza a ver el proscenio, el escenario está en la parte de atrás. En esa parte va a estar el vestíbulo y la recepción. Siguiente. Los armados ligeros que se requerían. Siguiente. Sí, no, los armados eran una cosa tremenda. El problema aquí fue también que muchos de los armados eran tan espesos que tratar de meter, la estructura es mixta, tiene muros de concreto y algunos de los elementos metálicos de las traves son metálicas. Entonces tratar de meter las placas con sus anclas a veces resultaba muy difícil por la misma cantidad de varillas que había dentro del concreto. Siguiente. Aquí un muro que quedó mal, se le retiraron 5 centímetros para volver a hacer el colado, que eso pasó como 3 o 4 veces y después ya la calidad más o menos era aceptable. Siguiente. Entonces siempre conviene tirar 1 o 2 muros para que el constructor vea que sí es en serio, que uno sí si lo hace muy mal, que uno sí lo va a tirar. Entonces después de 3 o 4 ya el constructor empiezan a aprender. Siguiente. Es la misma vista del teatro, entonces aquí está el área del público, el proscenio, que aquí empieza a tener la parte superior que se empieza a colar. Siguiente. La palmera, que se salvó. Siguiente. El mismo teatro, que aquí ya la boca ya empieza el edificio a crecer en la parte superior. Siguiente. 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 Aquí algunas de las conexiones. Al utilizar elementos metálicos, una de las complicaciones era que muchas veces no se podía colar hasta que el elemento, la placa, como eran diferentes contratistas, hasta que no llegaron a las placas no se puede hacer el siguiente colado, y son las dificultades de tener sistemas estructurales mixtos, que hay que primero, bueno, obviamente que lleguen las cosas de los diferentes contratistas, y después hay que sacar rayos X antes de poder seguir. El sistema de entrepiso, que es elementos metálicos, unas vigas joist, que son muy ligeras, y sobre esto tiene estas como mordidas donde se fijan las placas de triplay sin ninguna cimbra.
y de esa manera se pone encima ya los refuerzos metálicos y se puede hacer el colado muy rápidamente sin necesidad de meter ningún apoyo en la parte de la losa. Las columnas metálicas aquí estaban en posición, el muro de concreto con tableros de 3 por 3 metros de duela, cada uno se empieza a ver diferente según el tiempo que tiene de secado, el escenario, que es esta parte de aquí grande, aquí son los niveles ya de salones. Siguiente. Aquí abajo ese es el nivel de camerinos, esta es la parte de oficinas, aquí ya se agarran las columnas metálicas en el concreto con una placa y después el muro de concreto también subirá para formar la base de las ventanas de las oficinas, y aquí ya el entrepiso superiores empiezan a colocarse y el escenario también empieza a crecer. El escenario tiene 29 metros de altura en esta parte de aquí, y una de las restricciones que teníamos al principio era que el edificio nos había dado ciertos requerimientos que eran muy fáciles, que era como 12 metros de altura. Como el escenario necesitaba 29, pues esa no la pudimos seguir, nadie la pudo seguir. Y después la única otra problema era mantener siempre una distancia hacia el lindero, hacia las colindancias, que esa sí se podía mantener. Pero sí necesitamos mucha más altura para poder meter tanto el programa, que era un programa muy vasto, como la altura del escenario, que era obligatoria para poder hacerlo funcionar. Siguiente. Pues aquí estamos un poquito para atrás, aquí es el mismo proscenio, parte de los balcones del teatro. Siguiente. Este es el primer tubo de dos pies que llegaba. Entonces son los tubos que van a rigidizar el chocorrol, que son la estructura del chocorrol, que son tubos de 2 pies, son 61 centímetros, que en México no se podían rolar por la dimensión. Solo se pueden rolar tubos de esta dimensión en lugares donde hay pozos petroleros. Entonces lo más sencillo fue rolar los tubos en Houston, traerlos en secciones en camión, y aquí estaba el primer tubo con las diferentes secciones que llegaban en el primero de los camiones, para poderlo bajar y justamente irlo ensamblando en una sola pieza. Siguiente. El tubo se cortó en secciones, ¿no? Como un salami, y con una de las piezas se podía empezar a fabricar el conector de la parte de abajo. Esta placa mide 1,5 pulgadas de espesor, con una serie de placas en este sentido. Por adentro es como un gato, y después aquí achaplanado a 45 grados esta placa también para llegar hacia la placa de la oreja del conector. Después de que este extremo del tubo pesa 1 tonelada, y después este tubo se le soldaba al resto del tubo, y ya se podía ir colocando tanto la parte de abajo como la parte superior para fijarlo. Siguiente. Aquí es la parte interior, el gato, piso por el otro lado, y aquí lo difícil era poder hacer todas las soldaduras en la parte de adentro de esta sección. Entonces la profundidad o la longitud del tubo tenía que ver con la longitud del brazo del soldador para ver qué tanto podía soldar. Siguiente. Esta es la parte de arriba ya de esta vigueta, ya con este tubo como contraventeo, la trave circular, que tiene unas placas que son unas placas elípticas tanto aquí y acá, con perforaciones, con un cilindro de acero que eran como de unos 15 centímetros sólido, que pasaba y agarraba esta placa con este conector, y después se colocaba el otro conector abajo y se soldaba finalmente en la parte de aquí. Siguiente. Aquí hay un señor para ver un poco el tamaño. Este tubo mide 60 centímetros, que es más o menos el ancho de una persona. Uno podía meter dentro del tubo y meterse a todo lo largo. Siguiente. Aquí el primer tubo ya se hicieron unas camas, unas bases para poder armarlos. Entonces el primer tubo ya está en una sola sección,
con las placas y los cables ya no están tensados. Se tuvo que fabricar esta estructura para el primero, para poderlo levantar y tener cierta rigidez, porque nadie sabía cómo parar el tubo y qué le iba a pasar. Aquí está el muro inclinado que veíamos antes, es este. Los cables son unos cables que van variando de diámetro, pero los más delgados eran de 1,5 pulgadas de acero y los gruesos eran como de 2,5 pulgadas, que eran estos cables de aquí. Nosotros queríamos unos cables plateados, limpios, pero también por la premura no se podía encontrar. Visto el diámetro de los cables trenzados, lo cual tuvimos que conseguir unos cables que venían en una capa como de chapopote y de grasa, y empezar a limpiar esos tubos para quitarle todo el aceite, toda la grasa, para dejarlos totalmente limpios. Después había que tensarlos, porque cuando se tensaba también le salía grasa de adentro. Siguiente. Aquí ya llegó el segundo tubo, ya llegó, el primer tubo ya está casi listo. Esta es Churubusco, este es el teatro con el proscenio. Siguiente. Aquí ya los conectores, estos se fabricaron especiales para poder meter los cables dentro de estas piezas. Esta pieza mide como 45 centímetros de largo. Entonces, como embeber el cable dentro de este elemento que lo iba a soportar. A su vez, este tiene un tornillo que lo fija con esta pieza a una placa, y la placa está metida hasta acá, dentro del mismo tubo. Y están separados porque a veces es un solo cable o a veces son dos, y que el otro cable pueda pasar entre estos dos. Aquí las bases para nivelarlos. Siguiente. Aquí ya se le puso el refuerzo que veíamos antes que estaban preparando, se le colocó al primer tubo. Llegó ya una de las grúas. Para esta maniobra necesitábamos varias grúas, porque está uno de los cables, aquí está el otro. Necesitamos 2 grúas para poder levantar el primero de los tubos. El teatro es esta parte de aquí, que había que liberar además. Siguiente. Podemos ir uno para atrás, perdón. Aquí tenemos una de las orejas de la base donde se van a ir colocando. Entonces aquí hay una, aquí hay otra, donde se iban a recibir. Siguiente. Aquí el tubo se empieza a levantar. Siguiente. El tubo se coloca y entonces tenían que quedarse 2 grúas para poder tenerlo en equilibrio. Estaba el tubo levantado y no tenía ninguna estabilidad, entonces con 2 grúas lo teníamos que mantener en posición, y después levantar el segundo tubo, ponerlo al lado con una tercera grúa, y a partir de eso ya poderlos unir, y ya los 2 tubos ya tenían estabilidad, ya que tenían los 4 puntos de apoyo. Siguiente. Aquí entonces el primer tubo está detenido con cables, el segundo se empieza a mover. Todo el mundo aquí está medio aprendiendo a ver qué va a pasar. Después ya no fue necesario ponerle todos los refuerzos, ya la gente de las grúas y la gente de la obra empezaron a saber cómo trabajaba el mismo tubo, ya no se necesitaba todo este tipo de refuerzos. Siguiente. Siguiente. Aquí se empieza a colocar el segundo tubo, y ahora se va a empezar a tener que unir una serie de elementos horizontales. Aquí está el primero, está aquí. Siguiente. Esto es visto desde abajo, entonces el tubo está por acá arriba. Siguiente. Aquí ya hay tres levantados, entonces ya están empezando a unirse, entonces ya se pueden detener, y la grúa solo es necesaria para ir poniendo el nuevo tubo. Siguiente. Aquí ya empiezan a ver una serie de tubos, o sea, el refuerzo no se lo han quitado a los primeros, pero ya los últimos ya los siguientes ya no los tienen. Se empieza a poner esta trave Viren que va de lado a lado, también que les da cierta rigidez, y ciertos elementos aquí que van deteniendo las traves, ¿no? Aquí los cables entonces no están totalmente tensados, pero ya empiezan a tensarlos algo.
y aquí está el conector todavía con una bola de soldadura y demás, que ya no está todavía limpiado. El camión, había que meter el camión, pues después había que sacarlo, entonces los siguientes tubos tenían que hacerse desde afuera, porque ya de adentro ya no iba a haber lugar. Siguiente. Aquí ya se fueron colocando también las viguetas que había que colocar un poco antes, porque no había manera de meter la grúa para meter estos elementos. Este tubo que viene dando la vuelta y va todo por acá, porque llegó un momento que el terreno era tan pequeño que el problema era justamente dónde acostar los tubos, ya no había lugar donde poderlos armar y acostar. Entonces las bases de aquí ya se tuvieron que demoler para poder seguir construyendo, y los tubos se tuvieron que hacer en otra sección que se tuvo que habilitar la parte de aquí. Aquí ya empiezan a ver algunos de los elementos de la fachada. Siguiente. Aquí este efecto como de abanico, ¿no?, que van a dar los diferentes tubos con la perspectiva. El conector, que es, bueno, este pivote o que pasa aquí pesa como 40 kilos, este tubito, y con la fuerza del tubo, de toda la estructura, es imposible moverlo, pero al constructor le dio algo de miedo y le pusimos unos tornillitos por abajo para que no se pudiera mover, no se pudiera sacar. Los tornillos que fijan las placas a la cimentación son estos, que después tienen unos capuchones que se les colocaron encima para protegerlos. Son estos dos aquí, y aquí hay estos por acá y otro. Siguiente. Aquí también se van a poner elementos para detenerlos, estos elementos que pasaban de lado a lado. Para utilizar, aquí voy a traer algunos diagonales. Al final hubo necesidad de poner algunos diagonales, pero solo en ciertos lugares. Tuvimos que calcular la curvatura en ese lugar para que los diagonales no salieran del sándwich de la lámina. Siguiente. Esto ya es en la losa superior. Otro de los tubos está por aquí tirado. La mazorca por aquí está creciendo. El lomito por ahí va también. Este es el techo del auditorio, que va a ser el piso de la biblioteca. Siguiente. Esto ya está en la parte de hasta arriba. Aquí ya se están incluso empezando a pintar algunos de los elementos. Siguiente. Siguiente. Esos son los elementos que veíamos que se habían colocado antes para dejar el paso de la grúa. Aquí estaba colocando esto, que es el piso del cácaro, que después se tenía que colgar de esta losa unos elementos para poder hacer el lugar del cácaro, que va a estar aquí, viendo hacia adentro del teatro. Siguiente. Aquí ya están los elementos verticales, se empiezan a colocar, que son estos elementos inclinados, que son los que van a estar dentro del muro, que soportan esta estructura, esta parrilla, que está en equilibrio solo colgada a través de estos elementos y solo apoyada en este muro. Siguiente. Aquí siguen los pintores y los soldadores, como jaulitas que ellos mismos fabrican con varilla y que se cuelgan un poco en todas partes. La estructura del techo aquí ya se empieza a colocar, entonces son estos montenes, estos elementos que salen volando. Incluso cuando el tubo se quedó aquí, sigue volando para finalmente unirse con otra vigueta y que dé este cantilever. Siguiente. Aquí ya están casi todos los arcos. El edificio por dentro sigue creciendo. Siguiente. Aquí la estructura ya se levantó. Como tiene esta cercha, está levantada por estas columnitas.
los lugarcitos de los soldadores, ¿no? Con estas plataformitas que llegaban colgándose por los cables y demás, caminando tranquilos como si fueran en el piso. Se caminaban siempre por esos cables de subida y de bajada tan campantes, tan tranquilos. Siguiente. Aquí ya se empieza a colocar parte de la piel exterior, que era una lámina canalada, que lo que se tenía que hacer estaba canalada y está cerchada en el otro sentido. Entonces primero se acanalaba, después se cerchaba con 6 diferentes diámetros y después se iba colocando en las posiciones en las que coincidía con los diferentes radios de la cubierta. La barda original, que después se cambió y nos hicieron morada. El ducto del elevador, que aquí se puede ver. También ya están aquí pintando también todos los elementos de la fachada de cristal. Son todos los elementos de Siguiente. Siguiente. Aquí ya están los elementos del muro que es el que va colgado. Entonces ahora se va a colar este muro del cácaro. El techo aquí sigue creciendo. Siguiente. La escalera se hizo una cimentación aislada, se puso el tubito a toda la altura, además con este soporte, y a partir de eso se iba a tener que ser la escalera que va colada en la parte de aquí. Siguiente. No lo podían meter antes porque si ponían el tubo no podían maniobrar con los tubos de las cerchas del chocorrol. Aquí ya empiezan a poner la fachada exterior, los bastidores que van a recibir finalmente la madera. Entonces ya salen las ménsulas donde se va a recibir la rejilla y los elementos verticales y horizontales para recibir los diferentes paneles de ángulo con maderas horizontales. Siguiente. Aquí el metro pasando y todavía aquí ya tenemos ya bastante más de la piel que se va poniendo de arriba hacia abajo. Siguiente. La escalera, que es el tubo se le iban colocando los elementos metálicos de vigueta y después la cimbra para ir haciendo esta como serpiente en zigzag que va bajando como acordeón, ¿no? Que iba por todo aquí y casi se iba desimbrando e inmediatamente se iba colocando los barandales de solera que estaban fijados por una banda de placa de acero que va en todo el borde, que funciona como cimbra y nos permitía poner el barandal y soldarlo en cualquiera de los lugares de aquí. Este elemento en diagonal que fue a 45 grados no se necesitaba, no estaba puesto por el ingeniero, pero lo pusieron para la construcción únicamente y después al constructor, bueno, al ingeniero jefe de obras públicas del DF ya no lo quiso quitar. Siguiente. Aquí se empieza a fabricar un lambrín de cobre, la escalera todavía sigue apuntalada. Siguiente. La escalera que baja de la plataforma del mezanín de la entrada son ménsulas metálicas como chupones, donde se colocarán unas piezas de piedra. El piso, aquí se va a empezar a colocar el piso. Siguiente. La escalera antes de quitarle los pies, así como su acordeoncito, ¿no? que se va doblando. La escalera es toda igual, menos en la parte baja, donde una de las patas se abre para permitir el acceso más franco al elevador. Entonces son brazos paralelos, pero en la parte de abajo se llegan a abrir. Siguiente. Aquí se empieza a colocar los primeros paneles de madera, entonces ya está la retícula, ya está, y se empieza a colocar este panel. En las esquinas son siempre paneles diferentes que toman las esquinas, no tanto esta chiquitita de aquí como ese que tiene una mordida. Los demás, este sí es idéntico que este, aquí otro más chiquito. Y después a todos los paneles demás son todos idénticos, no tanto de este lado como de este lado como del tercer lado. A veces algunas cochinadas de concreto que aquí se veían más, después ya se ven un poco menos sobre la obra. Aquí la cimbra es toda de duela. Siguiente.
Esta es la rampa hacia el sótano. Aquí estaba totalmente inundado, aquí teníamos, está todo lleno de agua. Entonces esta es la ventilación de las bodegas, el piso de camerinos, el piso de oficinas, y después ya los diferentes niveles de salones, y esta rampa que baja 3 metros para llegar a las bodegas. Siguiente. Aquí ya empezando en la misma fachada a colocar los diferentes paneles de madera, tanto en la parte del extremo hacia Tlalpan, como esta banda de por aquí, y algunos de los paneles que están aquí listos para irse subiendo y colocando en su lugar. Siguiente. La fachada ya totalmente terminada, ya están todos los paneles en su lugar. Aquí faltan todavía unos poquititos por aquí. Aquí faltaba todavía la rejilla en este lugar todavía falta. Siguiente. Aquí ya se colocaron todos los paneles de esquina que son especiales, que son toda esta franja que veíamos, solo faltaba el de la parte de arriba, y los demás aquí faltaba uno que otro por acá. Los cristales, aquí se empiezan a colocar algunos cristales. Siguiente. Esta es la escalera para uno de los baños. Entonces este es el auditorio. El muro del cácaro que se coló, que tenía el refuerzo interior, es este. Esta es la escalera para uno de los baños, que está soportada por este tubo que después da vuelta y se agarra por aquí. Salen estas ménsulas con sus chupones para agarrar cada una de las piedras, sin ningún bastidor, y los barandales. Y aquí la biblioteca se está ya forrando de madera. Es una madera de Chechén que huele, entonces era bastante curioso que en la obra el olor de la madera era muy particular. Siguiente. Ya nos faltan como 120 fotos de la obra y ya acabamos. Aquí la madera se va ensamblando. Siguiente. Aquí, después de haber puesto las columnas, ya se podía colar esta superficie que es el mezanín, que decíamos la panza de vaca. Esta superficie que era curva en un sentido, de este lado sí era recto, pero en este sentido también era curvo. Entonces estas cerchas siempre son las mismas, pero se van cortando con diferente ángulo. Entonces teníamos que colocar la cimbra, hacerle los hoyos para poder colar este elemento, dejar las placas aquí para la columna, dejar la placa en el piso, descimbrar, dejar todo apoyado sobre unos polines, y después colocar este elemento que está aquí, que está articulado tanto arriba como abajo. Y esta losa que tendría, aquí tiene perforaciones, entonces aquí no tiene apoyo, no está cargada por esa columna, porque tenemos que haber reforzado este elemento, que no se podía cambiar el tubo, la sección del tubo, porque ya tiene media pulgada y nos ha costado mucho más trabajo el rolarlo. Entonces aquí no está cargando, entonces aquí está articulada, entonces esta losa no tiene apoyo y solo está cargada por un muro que va aquí al lado, que es un muro de concreto curvo, que es el que le da un poco el freno a esa plataforma. Sin ese muro, la plataforma completa se podría mover. Sí, aquí está un dren que va todo lo largo para que el agua que caiga de la cubierta cae en todo en este dren, que es de rejilla con unos tubos. Aquí trae restos de la cimentación de la cineteca. Entonces aquí hay unos tubos de drenaje que están ahogados. El agua de la cubierta cae como cascada sobre este dren gigante que va todo lo largo, y ahí la podemos captar y la mandamos al drenaje. Aquí ya está empezando a construir también la escalera de acceso aquí atrás. Aquí también para los cables había que perforar la losa, entonces aquí también había un poquito más de diámetro para que el cable pasara perfectamente recto. Entonces había que tensarlos antes de cimbrar. Siguiente. Simultáneamente la lámina se seguía colocando. En 3 lugares tiene estas diagonales para evitar el movimiento de la cubierta. Aquí ya casi hecho color, aquí ya se ve la capa interior, ya se colocó la capa interior. Después hay una lana mineral
que se coloca entre las dos capas y se va colocando la lámina exterior. Y aquí algunos de los contraventeos, en esos dos módulos hay contraventeos, lo mismo en los de acá y también en uno de los intermedios. Aquí estoy en el puente de Tlalpan sobre Churubusco. Este es el retorno para subir a Tlalpan. Siguiente. Aquí está nada más colocada la lámina interior, que es una lámina que está perforada para que acústicamente absorba el sonido tanto de la lluvia o del granizo, pero también el sonido interior del edificio. Entonces está perforada y el sonido es absorbido por las mantas de lana mineral que están en la parte entre las dos láminas. Entonces aquí, como no está puesta la exterior, se llega a ver el cielo a través de estas láminas perforadas, ¿no? que dan sombras curiosas sobre la estructura. Siguiente. Aquí ya llegaron, aquí donde va a salir el acceso. Entonces aquí están las traves del techo, que son estas viguetas formadas por una placa y por las placas que se fueron rolando y soltando en la parte de arriba. A estas placas se les tendrán que hacer unas perforaciones que ahora veremos, y después estas se van a colocar aquí en el techo. Siguiente. Esas mismas están acá. Entonces se recortaron los hoyos, se subieron. Siguiente. Bueno, esta iba antes. Aquí están colgadas y después se les puso un tensor para ponerlos en su posición. Parte del faldón que va a tener los cristales. Este es el muro de concreto que carga el mezanín, la panza de vaca es esta. Este es el muro que funciona como freno para evitar que se mueva. Entonces este muro realmente es el que toma todo el movimiento de esta plataforma. Siguiente. Aquí un valiente caminando en el techo. Siguiente. Aquí ya se construye el muro de concreto que va a soportar la rampa. Siguiente. La cimbra de la rampa para el acceso. La escalera aquí ya está. Siguiente. Aquí las traves tienen su estructura secundaria y los cristales en la parte superior. Estas travesotas, estos proyectiles, estos misiles están soportados por este tubito. Este tubito es el que puede cargar, o sea, aquí tienen un pivote y cuando estaban colgadas girando sobre este punto. Siguiente. Aquí subiendo la tramoya, entonces es dentro del teatro, viendo hacia arriba, subiendo las diferentes camas de la tramoya que era pesadísima, que es estas vigas que eran como de 60 centímetros, que van a poder cargar las varias toneladas que pese el escenario, o la escenografía, y con una serie de elementos horizontales que van separados por un par de pulgadas para poder colgar cables o lo que se quiera colgar. Siguiente. Una muestra de los barandales antes de fabricarlos todos, porque eran cientos de metros. Sí, un ingeniero de ICA, no sé. Siguiente. Aquí a los barandales que se van colocando. Aquí ya desposillaron la esquina. Un pedazo de tubo ahí que sobró. Siguiente. Aquí ya empezando a forrar el muro en la piedra que tiene. Ya todo esto lleno de grava, con las lámparas que están metidas dentro de la grava, iluminando hacia arriba. Siguiente. Las primeras muestras de los cristales con los textos pegadas en diferentes colores, en diferentes grises y negros y blancos. Siguiente. Aquí los cristales empiezan a colocar a través de sus pivotitos, unos pivotitos que están aquí. Entonces es la solera, una serie de pivotes que son redonditos, que están clavados, que son los que soportan los cristales. Entonces únicamente por estos redonditos es como están fijados estos cristales. Siguiente.
El vidrio que veíamos ahora está aquí metido. La retícula ya está casi totalmente terminada. La escalera tiene dos apoyos, que es de esta vigueta le sale un tubo que la agarra a este elemento y de aquí para acá, y después únicamente, bueno, de este lado, el otro lado igual, y la parte de abajo. Y esta viguetita fue la que no era necesaria, pero que le dio miedo al jefe del DF de eliminarla, y finalmente se tuvo que quedar. Siguiente. La escalera ya con las piedras, entonces son placas de 5 centímetros de espesor, detenidas por esos chupones, y va todo a lo largo la misma piedra. La piedra de lava, y está el piso, que es un piso de recinto, similar a las placas de esta escalera. Aquí es una brinda de cobre, en esta parte de acá, que cubre la puerta y los accesos al teatro experimental. Entonces se puede entrar a través de este alambrín, se abre y se entra al teatro experimental, que está en la parte de aquí atrás. Los arbolitos están algo pequeños. Aquí ya el edificio empieza a estar un poco más terminado. La escalera se ilumina con estas lámparas, una línea de lámparas que está en el mismo piso. Aquí están las otras lámparas. Unas lámparas aquí arriba también. Los materiales, otra vez, es una cosa que hemos ido buscando. Entonces aquí es un lambrín de acero inoxidable que cubre toda la parte de servicios y del auditorio, de toda esta parte de acá. Los concretos aparentes. Este es un muro de cerámica, el muro negro de recinto, y toda la plaza tenía que haber sido de recinto, pero acabó siendo de adoquín negro. Siguiente. Aquí empieza a estar más o menos terminado. Las placas que veíamos hace un momento donde estaban las columnas nacían aquí, y después se coló este pedazo de muro. Aquí ya todos los pasillos ya están cubiertos, ¿no? Entonces queda este espacio que era el que comentamos, que son los espacios que nunca están en el programa, ¿no? Que son los espacios justamente donde los estudiantes pasan más tiempo de la escuela, justamente en las circulaciones. Y lo que se intentaba hacer era romper, como les decía, esta cosa del límite entre quién está viendo y quién está siendo visto. Entonces, quién es el espectador y quién es el actor. Entonces, siempre se hacen eventos aquí, acá, y la gente empieza a estar en la biblioteca, en los diferentes pasillos, viéndose, y es difícil ya empezar a saber quién está actuando o quién está siendo los actores o el público. Siguiente. Estos elementos tampoco eran necesarios, entonces estos un día llegamos y estaban ya colocados porque el jefe del DF llegó y los mandó poner así de sus pistolas, olímpicamente. No hubo manera de convencerlo con cálculos y con ingenieros y demás que no eran necesarios, porque en algún momento algún puente de la ciudad se le cayó. Entonces dijo que para evitarse sustos le pone siempre, donde ve un volado le pone una patita. Lo que pudimos lograr es que se quitaran los que había puesto y que pusiéramos unos nuevos que por lo menos tenían cierta modulación que tenía que ver con los barandales o con la estructura del edificio. Entonces por lo menos se pudieron poner, no era necesario, pero por lo menos se pudieron poner más o menos ordenadamente. Siguiente. Aquí el metro pasa rapidísimo. Siguiente. Este muro es el muro que va de lado a lado del edificio, está forrado de un mármol sin rellenar, entonces es un mármol que tiene perforaciones, tiene toda la textura sin haberse cerrado, y este es el que se convierte, que es ligeramente curvo, y este es el que se convierte en el apoyo de la panza de vaca, ¿no? De esta, que siempre en sus extremos está cortada a 45 grados, bueno, aquí con este lado
está cortado, y esa columna que tiene doble articulación, no tanto abajo como arriba, está articulada y vuela aquí un poco más de 2 metros en la parte de acá. Aquí atrás está donde se fabrican las escenografías, y hay una pequeña ventana aquí atrás. Entonces la gente que está en el vestíbulo puede ver hacia el taller de escenografías, y es un poco como ver atrás de la magia, ¿no? Es cómo se hace el escenario para la obra de teatro, ¿no? Es como meterse a tratar de ver cómo se hace la magia del teatro. Siguiente. Aquí ya tiene sus rejillas, toda la madera. Aquí pasó un problema, aquí hubo un caso de corrupción. Habíamos especificado un tipo de madera que resistía a la intemperie. El vendedor de la madera que vivía en Zacatecas le dio una lana a los supervisores, y en lugar de mandar la madera que habíamos especificado, mandó un ocote guatemalteco de tercera, que estaba como maquillado para que pareciera la primera cosa, la madera que debía de ser. Entonces algunas de las maderas eran estas, y empezaron a envejecer muy muy mal, y después fue necesario cambiar toda la fachada. Siguiente. Siguiente. Este es el muro que detiene la panza de vacas. Este es el muro, ¿no?, que se continúa, se convierte en el muro que veíamos hace un momento. Siguiente. Es la parte de abajo de la biblioteca. Siguiente. Este es un sistemita de muebles ya más pequeños, todos hechos todos totalmente en madera. A ver, era tratar de tener vamos con el siguiente, un mismo elemento que fuera como un espagueti. Entonces donde en la silla viene el espagueti, bueno, es el respaldo, la pata de atrás, la misma pata da vueltas, se convierte en la pata de adelante y se convierte en la misma superficie. Nosotros tratar de hacer un solo gesto para toda la silla. Y el asiento es aquí viene así ensamblada, se llega a ver la parte superior de la pata, pero el asiento está ligeramente recortado para librar el elemento vertical que está pasando por aquí, y donde se fija lateralmente. Entonces esta tabla tiene esta forma justamente para poder librar el espagueti, digamos, de las patas, que son estas de aquí. Entonces esta es una planta, alzado de frente, y el patrón, digamos, del asiento, ¿no? Entonces aquí pasa la pata de adelante, aquí pasa la pata, esa mordidita, aquí pasa la pata de atrás, se va a fijar lateralmente en ambos casos. Siguiente. Y este es el espagueti, ¿no? Como va la patita, va por acá, da la vuelta, va por aquí, vuelve a dar vuelta, va por acá. Entonces es un solo elemento que va dando la vuelta, y que solo con una tabla y un espagueti que se dobla se podía hacer la silla. Esto va a funcionar mucho mejor cuando cambie de material y los empieza a hacer en acero, porque realmente si es un espagueti que se puede doblar. Cuando es madera, pues realmente están haciendo que esto es un palito que se junta con un segundo palito. Entonces realmente no tiene esta cosa, pero eso al cambiar de material va a funcionar mucho mejor esta investigación de funcionar con un solo popote, ¿no? Como un espagueti. ¿Sí? Pero aquí se puede ver esta continuidad, ¿no?, de las patas. En este caso es una banca de 2 personas y una mesita, y también estaba la silla más pequeña. Siguiente. En el elemento, en la banquita 2 personas, se necesitaba este elemento que juntara por aquí atrás, que no es necesario en la silla, que es mucho más bonita porque no tiene este elemento de refuerzo. Siguiente. En este caso, como es muy ancha, la primera tabla es esta, y las siguientes van en el otro sentido. En este sentido, ¿sabes? Siguiente. Aquí como está conectada, con un tornillo y después un clavacote. Siguiente. Siguiente.
Siguiente. Este es el último proyecto que les enseñaré el día de hoy. La siguiente semana veremos proyectos que son exactamente de la misma época, pero que por la longitud o por la cantidad de obras no las podía poner en un solo día. Este es un estadio de deporte que está puesto al lado del Azteca, donde lidera para poder hacer eventos más pequeños, tipo torneos de tenis, cosas de box, donde el Azteca es un estadio demasiado grande, donde no se puede llenar, bueno, donde no se podría llenar con 100,000 personas, pero además donde el tenis pues, no se vería la pelota. Entonces es un estadio de 20,000 personas que se puede usar tanto para cosas como box o tenis, pero también como para fiestas, eventos, reventones, cosas así. La idea era hacer una especie como de Catarinas, hacer como escarabajo, que era un animal, era en planta, era ovalada y era hacer a partir como de cerchas de metal y parecía un poco como un insecto. Aquí está uno de los accesos del estadio Azteca. El terreno es este anaranjado de por acá. Este es uno de los accesos al Azteca. Siguiente. La estructura son estas cerchas que van de lado a lado y después unos paneles metálicos en la otra dirección, permitiendo siempre la entrada de luz por la parte superior. Siguiente. Aquí teníamos cuatro columnas como antenas que salían y después una serie de elementos a tensión que nos ayudaban a tomar todo este caparazón. Y la misma forma irregular del terreno y de las calles nos daban este basamento que era en pendiente, que era una pendiente variable, que iba tomando todas las colindancias. Siguiente. El estadio tenía la posibilidad de tener también, de ser totalmente plano o ponerse con diferentes acomodos de butacas. El escenario está sobre un pivote neumático, entonces podía subirse o bajarse. Aquí también había cámaras, iluminación, lámparas y demás. Y los caparazones, ¿no? Son estas como escamas que se van poniendo por aquí. Algunos elementos que colgaban para marcadores, para cosas digitales. Y parte de las salidas, accesos. Los taludes que iban variando según la dimensión del terreno y las colindancias. Siguiente. Aquí está el animal con sus escamas, ¿no? Es como un poco como una tortuga, ¿no? Como una tortuga y un insecto. Con todo y antenitas. Siguiente. Esto por hoy. Muchas gracias.